Quiero pedirles el gran favor de que abran sus Biblias. Voy a leerle al predicador de hoy, que es el pastor Juan José, Hechos capítulo 13. Vamos a hacer esta dinámica de lectura de la palabra pública. Capítulo 13, abra su Biblia en Hechos capítulo 13. Y dice así. Página 1127, si tienes la Nueva Biblia de las Américas. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no volverás a ver, y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen,
todos los días de reposo cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles promesas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablan los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor para nosotros hoy. Buenos días para todos, ¿cómo están? Hay algunas realidades que nos hacen sentir escalofríos, que nos hacen sentir temor, con solo mencionarlas. Puedes pensar en alguna, que es algo que te da miedo al punto de que te hela los huesos. Miedo en serio. ¿A qué le temes? ¿A las tarántulas? ¿A las alturas? ¿A las cucarachas, dicen por aquí? ¿Al cáncer? ¿A la muerte? Yo me voy a atrever a pronunciar una palabra que nos va a hacer temblar a casi todos sin excepción. ¿Están listos? Les advierto que de pronto se van a encoger un poquito en la silla. Fracaso. El fracaso nos avergüenza tanto que no somos capaces de admitirlo.
y nos atemoriza tanto fracasar que nos da pavor siquiera intentar algunas cosas por la simple posibilidad de fracasar. Nos da tanto miedo intentar algo y no lograrlo que muchas veces preferimos ni siquiera hacerlo. Nos paraliza y pensamos, ¿para qué empezar ese proyecto? ¿Para qué emprender si puedo perder la inversión? ¿Para qué tomar una iniciativa relacional si me pueden rechazar? ¿Para qué evangelizar a mi colega si no me va a escuchar? Pero si tuviéramos la certeza de que vamos a tener éxito en aquello que nos proponemos, lo haríamos sin ningún temor, ¿cierto? Si se nos dijera con toda seguridad que vamos a prosperar económicamente, comenzaríamos nuestra empresa. Si se nos asegurara que somos correspondidos, nos lanzaríamos a esa relación. Pero lamentablemente, nadie puede garantizarnos nada de eso. Sin embargo, nuestro texto que acabamos de leer en voz del pastor Carlos nos presenta un proyecto cuyo éxito está 100% garantizado. Un proyecto en el que Dios mismo nos invita a participar. Una idea más satisfactoria y más gratificante que cualquier otra, porque tiene repercusiones eternas. Un plan infinitamente superior a cualquiera que nosotros pudiéramos trazar. Un plan trascendental y global. ¿Sabes cuál es? Es la obra de salvación de Dios mismo por medio del Evangelio. Esa no tiene ni riesgo de fracasar. Y esto es lo que nos enseña el capítulo 13 que acabamos de leer del libro de los Hechos. Aquí es donde vamos a adentrarnos para tratar de entender por qué podemos estar tan seguros de que este proyecto no va a fracasar y qué implicaciones tiene para todos nosotros. Entonces, acompáñenme a orar una vez más y nos metemos juntos aquí. Señor, convéncenos del inevitable triunfo del Evangelio para que nos gocemos personalmente, para que nos involucremos comunitariamente y para que lo proclamemos universalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver eso entonces, que la obra salvadora del Dios Trino jamás fracasará. Y lo vamos a ver por 3 razones. Primero, porque el Espíritu Santo empodera la misión de la iglesia. En segundo lugar, porque el Hijo, Jesús, triunfó y vive y reina para siempre. Y en tercer lugar, porque el Padre soberano gobierna la historia. Vamos a ver que la obra salvadora del Dios Trino jamás fracasará. En primer lugar, porque el Espíritu Santo empodera la misión. Al principio del libro de los Hechos, Jesús mismo le encomendó a la iglesia la misión de ser testigos suyos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa misión consiste en proclamar un mensaje, el anuncio de que Él vino a vivir, a morir y a resucitar por nosotros los pecadores, y que si creemos en Él, podemos ser perdonados. Ese mensaje es llamado en nuestro texto, si lo vieron en el verso 26, la palabra de salvación. Es el evangelio que predicaban los apóstoles, literalmente una buena noticia, como dice el versículo 32, buenas nuevas. Esta misión parece tan simple, anunciar un mensaje, como el mensaje mismo. Uno pensaría, ¿qué puede salir mal? ¿Qué podría ser tan complicado de ir por todo el mundo y compartir este mensaje? ¿No se supone que todo el mundo debería alegrarse al escuchar una buena noticia? Debería, pero no es así. Y en nuestro texto nada más vimos que este mensaje enfrenta oposición espiritual, institucional e individual. Las fuerzas satánicas del mal quieren interponerse. Las entidades políticas
o religiosas se sienten amenazadas. Y las personas individuales no pueden creer que algo tan bueno sea cierto. Por eso es necesario un poder superior al nuestro. Y por eso es que Jesús, justo antes de mandar a sus discípulos a esta misión, les anunció la provisión para lograrla. Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y entonces serán mis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Si de nosotros dependiera la misión de la iglesia, no tendríamos ninguna razón para estar esperanzados. Todo lo contrario, tendríamos muchos motivos para esperar un fracaso escandaloso. Pero Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien vivifica, equipa y dirige a su iglesia para testificar efectivamente sobre Jesús. Y en este texto vemos que lo hace al menos de 3 maneras. Vamos a mencionarlas rápidamente. Primero, lo hace llamando líderes para la misión. El Espíritu Santo es quien aparta a algunos creyentes para obras específicas de liderazgo y evangelización. Todos somos llamados a esta misión, pero no de la misma manera. Y nuestro texto explícitamente menciona que el Espíritu Santo apartó a algunos para una obra específica. Leámoslo ahí en el versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Sin embargo, es muy interesante notar que el Espíritu Santo levanta y envía líderes por medio de la iglesia local. ¿Sí lo vieron en el texto? Ellos están en un contexto que podría ser un culto como este. Ellos están adorando al Señor, eso es lo que significa ministrar al Señor. Están ayunando, están orando. Y es en ese contexto que Dios los aparta, los separa, los envía y que la iglesia ora por ellos y entonces los comisiona. Tanto es así que Lucas, el autor de Hechos, está igualando el envío de la iglesia con el envío del Espíritu Santo. Notémoslo aquí en el versículo 3. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quiénes? La iglesia ahí en Antioquía de Siria, o por lo menos esos profetas y maestros que se mencionan en el verso 1, que serían los líderes de la iglesia, los enviaron. Verso 4. Ellos pues, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y se embarcaron hacia Chipre. O sea que el envío de la iglesia es el mismo envío del Espíritu Santo. Impresionante. Dios te puede llamar individualmente a tareas específicas del liderazgo o de la misión, pero Dios necesariamente va a confirmar ese llamado por medio de una iglesia local. Una iglesia local, además, saturada de oración y ayuno. Nadie se puede autoproclamar pastor, diácono o misionero. Es Dios el que te llama a eso. Pero necesariamente Dios lo va a confirmar a través de una congregación local, a través de una iglesia local. Esto tiene una aplicación directa para nosotros aquí en el Redil del Poblado. El próximo viernes tenemos la última asamblea de miembros del año 2023. Si tú eres miembro de la iglesia, espero que ya hayas recibido la citación y que hayas confirmado tu asistencia. Recuerda que esto no tiene nada que ver con la asamblea de copropietarios del edificio en el que vives, que esto es más bien la reunión de la familia. Y si recibiste el correo, seguramente viste que uno de los ítems del orden del día es la postulación de Sebastián López y Julián Londoño como obreros para esta comunidad. Eso quiere decir que después de ser puestos a prueba y equipados, formados, ellos podrían llegar a ser parte del equipo pastoral. Ellos creen, los dos, que Dios los está llamando a ese oficio, pero Dios lo va a confirmar por medio de nosotros. Y esto es para que oremos seriamente por esa decisión que se nos presentará el viernes y que tomemos nuestro voto con toda la seriedad del caso. En segundo lugar, el Espíritu empodera la misión, respaldando a la iglesia
en la guerra espiritual. Dijimos que la oposición al Evangelio es primeramente espiritual. Y lo vemos por lo que ocurrió en Chipre, una de las islas griegas. Cuando los enviados se encuentran con este tal Bar Jesús o Elimas, un falso profeta, un mago, un hechicero, judío además, que según el texto nos dice, versículo 8, intentaba desviar de la fe al procónsul, que sería como el gobernador de la isla, una persona influyente y además inteligente, nos dice el texto. La Biblia enseña que Satanás mismo es el que está queriendo evitar que las personas escuchen el Evangelio y crean para ser salvas. El apóstol Pablo se lo explicó a los corintios de la siguiente manera: si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, así es como le llama a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Segunda a los Corintios 4, 3 y 4. Y Jesús mismo le había hecho la misma advertencia a sus discípulos cuando les narró la parábola del sembrador. Les dijo: viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Así que este hombre, este mago judío, está sirviendo a los propósitos de Satanás, desviando de la fe a los que quieren escuchar el Evangelio. No es en vano que Pablo lo mire lleno de indignación y le diga: hijo del diablo. Está engendrando los propósitos de su padre, está pareciéndose a él. Y tampoco es en vano que irónicamente el juicio que Pablo derrama sobre él es que lo deja ciego, que lo deja a oscuras, sin poder ver la luz de Cristo que ellos mismos estaban anunciando. Pero Pablo no lo hizo sencillamente porque se indignó y se llenó de celo o de pasión, ni lo hizo por su pretensión apostólica. El texto nos dice específicamente que lo hizo lleno del Espíritu Santo. ¿Quién podría enfrentarse al poder satánico en sus propias fuerzas? ¿Quién querría siquiera intentarlo? ¿Y quién podría derramar el juicio contra aquellos que tuercen el camino de Dios, sino Dios mismo? El Espíritu Santo es el que empodera a la iglesia para esta clase de testimonio. Y en tercer lugar lo hace preservando a los líderes que llama y aparta y levanta. Después de todo ese ajetreo espiritual en Chipre, Pablo y Bernabé continúan hacia el noreste, hacia Asia Menor, la actual Turquía, y ahí se nos da un detalle interesante en el versículo 13. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Aunque solo Pablo y Bernabé habían sido explícitamente apartados por el Espíritu al principio de este capítulo, ellos tuvieron la libertad de llevarse como ayudante a este Juan, que es Juan Marcos, uno de los discípulos de Jesús. Pero de manera muy interesante, vemos que Juan Marcos no quiso continuar con todos los desafíos de este primer viaje misionero de Pablo. Probablemente tuvo suficiente con lo que vivieron en Chipre. Y no quiso enfrentarse a lo que podría venir después en tierras más lejanas de Jerusalén, donde se suponía que habría más paganismo. Yo me pregunto, ¿será posible que Juan Marcos no logró perseverar precisamente porque el Espíritu no lo había llamado a esa tarea? O probablemente no todavía, porque luego parece que el hombre sí fue útil para el ministerio de Pablo. Yo creo que sí, yo creo que por lo menos eso es probable. Y que al menos lo que es seguro es que Pablo y Bernabé sí fueron preservados por Dios mismo. Pablo se lo escribe a Timoteo confirmándolo muchos años después, en la última epístola que escribió, y le dice: tú has seguido mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, que son los que empezamos a leer a partir de este capítulo 13. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero de todas ellas
me libró el Señor. 2 Timoteo 3, 10 y 11. El Señor equipa y preserva a los que llama. Si tú eres llamado a liderar la misión, ten la plena seguridad de que tu iglesia local lo va a confirmar y que Dios mismo te va a respaldar. Te lo podemos decir por experiencia a algunos de nosotros. La obra salvadora del Dios Trino jamás fracasará. En segundo lugar, porque el Hijo triunfante vive para siempre. El Evangelio es el hecho de Cristo, como lo decía un teólogo latinoamericano. Son acontecimientos históricos que tienen que ver con la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús para salvar a los pecadores. La obra salvadora del Dios Trino, a través de la difusión de ese mensaje, no puede fracasar, porque Jesús no fracasó en su obra, porque Jesús no fracasó en su misión. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, efectivamente vino al mundo en carne, asumió una naturaleza humana, vivió una vida de perfección y sufrió una muerte tortuosa en sustitución de aquellos que creen en Él. Y no se quedó ahí. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora, en este preciso momento, mientras nosotros estamos aquí hablando de Él, Él vive. Y está exaltado por encima de todo, reinando para siempre. De tal manera que el que escuche este mensaje hoy y lo crea, con absoluta certeza, será salvo. Miren que en su sermón, cuando Pablo llega Antioquía de Pisidia, hay dos Antioquías en este texto, la de Siria y la de Pisidia. Pablo se centra en demostrar la resurrección de Jesús. Y como está hablando en un contexto judío, en una sinagoga, lo hace demostrando que esa resurrección es el cumplimiento de las Escrituras. Las profecías que se cumplieron cuando Cristo se levantó entre los muertos confirman, como anunciaba el Salmo 2, que es citado en el verso 33, que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús efectivamente es quien dijo ser. Y que ahora, siendo el Rey eterno, que no vio corrupción, como decía el Salmo 16, puede ofrecernos las misericordias santas y fieles prometidas a David. El punto es el siguiente, el punto de todo esto. El Evangelio es poder para salvación. Eso lo dice Pablo en otro lugar. ¿Pero por qué? Porque es verdad. Ese es el punto. No es una fábula, no es una leyenda, no es una pieza de creatividad que captura las más nobles aspiraciones humanas. No, el Evangelio son hechos históricos. El Evangelio ocurrió en el tiempo y en el espacio. Pablo no solo está mencionando todos los textos del Antiguo Testamento que apuntaban hacia un Mesías que tenía que sufrir y que luego reinaría para siempre. Pablo está diciendo, y ahí están sus testigos, los que andaron con él desde Galilea hasta Jerusalén, los apóstoles. Ellos lo vieron por muchos días, dice nuestro texto, después de resucitado. Por eso es que el Evangelio es efectivo, porque es verdad. No es que el Evangelio es verdad si funciona, es al revés. Es que funciona porque es verdad. Es que la gente realmente cree y es salva porque es verdad, porque este Jesús del que habla la palabra de salvación es un Jesús real, que está vivo aunque estuvo muerto y que ahora está reinando como el Rey exaltado de todo el universo. El mismo Jesús, cuando se le aparece al apóstol Juan y le revela el libro del Apocalipsis, lo dijo de esta manera: yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Y el hecho de que Jesús efectivamente haya triunfado es una buena noticia para nosotros, porque está respondiendo a nuestro peor fracaso. Está respondiendo a nuestro fracaso moral.
También en su sermón Pablo está presentando de forma muy sucinta, magistral, una historia de Israel, prácticamente un recuento de todo el Antiguo Testamento en unos pocos versículos. Y al hacerlo, él pasa mencionando nombres y conceptos que los judíos tenían en muy alta estima y que asociaban con promesas de salvación. Por ejemplo, él habla de nuestros padres, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, del Éxodo, la salida de Egipto, la tierra prometida, los jueces, los reyes, Saúl, el muy amado David. Pero Pablo no los está presentando como casos de éxito, sino como todo lo contrario. Todos ellos fracasaron. Todos son fracasos. Ninguno logró la salvación del pueblo. Todos pecaron, algunos cayeron estrepitosamente. Y el Antiguo Testamento no es una hagiografía de héroes, o sea, no es una colección de la historia de santos perfectos. Más bien es un cementerio de fracasados. Porque la promesa de Dios era, a través de todos esos hombres, conceptos e instituciones fracasadas, llegar a levantar un Salvador perfecto, que según el versículo 23 tiene nombre propio. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. ¿Y por qué esto son buenas noticias para nosotros? ¿Por qué no son solo noticias? ¿Qué es lo bueno? ¿Por qué son tan buenas para nosotros? Miren lo que dicen los versos 38 y 39. Por tanto, esta es la conclusión lógica. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él, de Jesús, les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. En Él, en Jesús, el Salvador, ahora tenemos perdón de pecados y justificación. Ser justificado significa ser considerado justo delante de Dios. Esto es lo opuesto a ser condenado. Esto es ser absuelto y puesto en libertad por el juez del universo. Todos nosotros, sin excepción, hemos fracasado moralmente. Sabemos que debemos ser buenos, pero también sabemos, en nuestros momentos de mayor lucidez, que no somos lo suficientemente buenos. Nos encanta decir cosas como errar es humano, nadie es perfecto en el mundo, hasta entonar la canción. Bueno, eterno, ¿cierto? Sí. Pero nadie es perfecto tampoco. Si hubiera una canción, la entonaríamos a todo pulmón. Y aunque eso es verdad, innegablemente, esa declaración nos deja mal parados delante de Dios. Errar es humano y nadie es perfecto, es cierto, pero nos deja mal parados delante de Dios, porque Él no exige nada menos que perfección. Por eso es que la ley no nos pudo justificar, como está diciendo el versículo 39, sino que todo lo contrario, nos condena. No es porque la ley sea mala o porque la ley sea insuficiente. Pablo dice en otro lugar que la ley es justa, santa y buena. Es porque nosotros somos los malos y no podemos cumplirla. En esos versos 38 y 39, Dios está abordando nuestro principal fracaso, el fracaso moral. Que no podemos justificarnos por la ley y que acabamos siendo culpables por transgredirla. Ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios como justo, porque ninguno cumple perfectamente las demandas de la ley. No importa si la cumplimos casi toda, casi no cuenta. ¿Es completa obediencia o completa desobediencia? No hay un punto medio. Miren cómo lo dice Santiago. Cualquiera que guarda toda la ley, yo creo que está exagerando para hacer su punto, pero falla en un punto,
se ha hecho culpable de todos. Santiago 2:10. Pero Dios, en su bondad, no nos está llamando a ser perfectos para que seamos salvos. Nos está llamando a creer en su Hijo perfecto. Jesús murió por nosotros. Jesús sufrió nuestro castigo. Jesús triunfó en nuestro lugar. Él fue perfectamente obediente. Él fue fiel donde nosotros fallamos. Él logró lo que Israel no consiguió en toda su historia. Él es un mejor rey que David. Él es un descanso más duradero que la tierra prometida. Él es una libertad mejor y mayor que el Éxodo. Y Dios nos ofrece todo eso por gracia, gratuitamente, como un favor no merecido. Por esto es que hablamos de buenas noticias. Por esto es que no son solo noticias, son buenas noticias. Lo único que nosotros tenemos que hacer para gozar de esta salvación es atrevernos a creer en esta gracia de Dios. Es recibir los beneficios del Evangelio con arrepentimiento y fe. Cuando Pablo vio que algunos de los religiosos y los temerosos de Dios se interesaban en su sermón y le pedían que les anunciara otra vez lo mismo, Pablo no les dijo, bueno, a partir de este punto, juiciosos, yo veré a cumplir todas las leyes, a celebrar todas las fiestas, que cuando llegue los encuentre circuncidados, nada de descacharse, nada de descuidarse. No, Pablo no les dijo eso. Miren lo que les dijo en el verso 43. Al final, les instaban Pablo y Bernabé a perseverar en la gracia de Dios. A perseverar en la gracia de Dios. Esta exhortación es muy necesaria para nosotros hoy. Porque nuestros corazones son legalistas por defecto, nunca mejor dicho. Y tienden a pensar naturalmente que podemos ser lo suficientemente buenos. Que lo único que necesitamos es un poquito más de esfuerzo y de intencionalidad. Otra oportunidad. Nuestros corazones tienden a pensar así todo el tiempo. Pero eso es falso. Es mentira. El Evangelio no es la buena noticia de los que antes éramos unos fracasados morales, pero que ya no, que ya somos unos casos de éxito. No. El Evangelio no es la buena noticia de los que antes no éramos perfectos, pero casi. Tampoco. El Evangelio no es la buena noticia de los que ahora, después de haber recibido a Cristo, para ser justificados, ya no lo necesitamos más. Muchísimo menos. Muchos creyentes se creen moralmente superiores que el resto de las personas. Y a veces los cristianos hemos reforzado una idea equivocada entre los no creyentes de que nosotros somos efectivamente mejores. No es en vano que muchos de ellos no nos quieran escuchar, que estén hartos de nuestro triunfalismo superficial y criticón. Tenemos que reconocerlo. Entonces, cristianos, vamos a corregir esto. Vamos a empezar a ser honestos. Yo primero. Esta semana yo fracasé en mis deberes cristianos. Yo no oré ni medité en la palabra como hubiera querido. Yo no amé a Dios con todo mi corazón. Esta semana yo fracasé en mi lucha contra el pecado. Busqué refugio, seguridad y descanso fuera de Dios. Esta semana yo fracasé en mis responsabilidades como esposo. Puede preguntarle a Ana. Le hablé mal a mi esposa, le falté al respeto. Esta semana yo fracasé en la crianza de mis hijos. Perdí la paciencia y no les mostré un buen testimonio del Evangelio. Y puedo seguir.
pero te invito a que tomes tu turno y a que no digas que no has fracasado en nada y que gracias a Cristo triunfas sobre todo. Admitamos que seguimos fallando. ¿A quién queremos engañar? El Evangelio no es la historia de Cristo y una iglesia que después de haber sido rescatada de la miseria, entonces ahora sí le corresponde su fidelidad y su amor. No, nosotros quisiéramos, por supuesto que sí, pero seamos honestos, no hacemos ni siquiera eso. Ni siquiera hoy le correspondemos al Señor su amor y su fidelidad. Seamos honestos. El Evangelio es la historia de Cristo amando y purificando a una iglesia que todavía hoy le es infiel. Necesitamos gracia. Hoy, tanto como el primer día en que nos dimos cuenta de nuestra bancarrota espiritual. Necesitamos gracia hoy, en este preciso momento, tanto como en el momento en que entendimos nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Nunca dejaremos de necesitar la gracia de Dios en esta vida. La gracia es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es gracia. Y si quitamos la gracia, entonces no hay buena noticia. Porque lo único que queda es que tú dependes de tu desempeño y de ti mismo. Buena suerte con eso. No te lo recomiendo. Ese mensaje no tiene la capacidad de alegrar a nadie que sea sincero consigo mismo y que conozca su corazón y sus pecados. Como decía el buen Jerry Bridges, ninguno de nuestros días es tan bueno como para no necesitar la gracia de Dios, ni tan malo como para estar fuera de su alcance. Ninguno de nuestros días es tan bueno como para no necesitar la gracia de Dios, ni tan malo como para estar fuera de su alcance. Así que podemos admitir nuestros fracasos a la luz del Evangelio. Un querido autor cristiano escribió un poema que hace justamente eso. Yo me tomé el trabajo de traducirlo desde el inglés para compartirlo con ustedes. Dice algo más o menos así. Esas palabras fatales, esa terrible expresión, desde el momento en que me frustré, la impotencia me causa desesperación. Entonces penitente me lamenté. Esas palabras fatales, esa frase tirana, aún resistiéndome me turbó. Mi alma como un despojo se amilana y a mi tumba según parece me arrastró. Esas palabras fatales dan la orden para mi muerte. Pero no había tu amor perdonado. ¿Acaso no viniste para cambiar mi suerte y en mi lugar no fuiste condenado? Así fue. Por eso aquel día murieron también esas palabras fatales. Y como tus manos fueron por mí clavadas, no moriré ni callaré mis verdades. Yo fracasé, pero mis culpas han sido ya lavadas. Y de nuevo uno pensaría que un mensaje así, de gracia, tan alentador, debería alegrar a todo el mundo. Pero de nuevo, no es así. Hay personas y hay instituciones tan religiosas que se van a sentir amenazadas por la gracia. Sobre todo aquellas personas que se benefician de mantener a la gente controlada, limitada o manipulada. Van a rechinar los dientes cuando escuchen un mensaje de libertad plena en Cristo y de gracia. Notemos lo que ocurrió en Antioquía de Pisidia, versos 44 y 45. El siguiente día de reposo, toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celos, de envidia, y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Y ya vimos qué es lo que Pablo anunciaba, verso 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas. Y ya vemos a lo que Pablo les invitaba a perseverar, la gracia de Dios. Estos judíos representan el judaísmo oficial fuera de Jerusalén y están cayendo en el mismo error trágico que aquellos.
Están rechazando a Jesús el Nazareno como su Mesías. Pero el texto nos dice que ellos no solo contendían con Pablo, que estaban contradiciendo lo que él decía, blasfemando. Blasfemar es insultar a Dios, es comprometer el honor de su ser. Negar la gracia del Evangelio es atentar contra Dios mismo. No es un simple error doctrinal, no es cuestión de simplemente caprichos teológicos, es una afrenta personal contra Dios. Negar la gracia del Evangelio. Porque Dios, nos dice el texto, levantó a su pueblo, a Jesús, como Salvador. No lo levantó como otra cosa. Jesús no es menos que un Salvador para su pueblo. No es su verdugo, no es su oponente, no es su fiscal acusador, es su Salvador. Es el que los rescata, el que nos rescata. Y negar eso para decir que Jesús solamente es un empujoncito para alcanzar la perfección que casi nosotros logramos, es una blasfemia. Es negar la naturaleza misericordiosa del corazón de Dios. Y es exaltar al hombre por encima de eso. Porque lo que está en la otra cara de la moneda es algo que dice así: tranquilo Dios, gracias, pero yo puedo solito. Yo me voy a justificar por aquí solito. Yo voy a ser perfecto como tú. Ese es el orgullo detrás de todo el que rechaza la gracia y se opone a un mensaje como este. Finalmente, la obra salvadora del Dios Trino jamás fracasará, porque el Padre soberano gobierna la historia. Pablo también nos está enseñando en su sermón que Dios es el protagonista de la historia humana y específicamente de la historia de su pueblo. Notemos que Pablo, haciendo todo ese recuento de personajes y de eventos, señala el protagonismo de Dios y le atribuye a Dios la acción principal. Pablo dice que Dios los escogió, los engrandeció y los sacó de Egipto, verso 17, que los soportó en el desierto, verso 18, que destruyó a 7 naciones y les repartió sus tierras en herencia, verso 19, que les dio jueces, verso 20, que les dio a Saúl como rey, verso 21, que luego lo quitó, verso 22, y entonces les dio a David, pero sobre todo que Dios, Él siendo el actor principal, dio a Israel un Salvador, que es Jesús. Y Pablo dice más, porque Pablo nos está mostrando que los hombres mencionados ahí en su relato vivieron y murieron para cumplir con los propósitos de Dios. Miren, por ejemplo, en el verso 25, cuando habla de Juan el Bautista, Pablo dice que completó su carrera. Una traducción literal diría algo como que cuando estaba a punto de cumplir su misión. De David se dice en el verso 22 que murió o durmió después de haber cumplido el propósito de Dios. Perdón, verso 36. Y que Dios había anunciado que él, David, haría toda su voluntad. Ahí sí, verso 22. Incluso el rechazo de los judíos hacia su Mesías y el asesinato de Jesús en manos de ellas hacía parte del plan eterno de Dios. Mire el verso 27. Los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas palabras cuando lo condenaron. Y verso 29. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él. Y de entrada vimos que Dios separa a Saulo y a Bernabé para su misión, para su obra. Entonces es válido inferir que lo mismo ocurrió con cada uno de los nombres mencionados en este texto. Todos sirvieron a los propósitos de Dios. Ojo, incluso en sus fracasos. Y no solo los hombres, sino también las instituciones y la misma ley. La ley cumplió el propósito de demostrarnos a todos que nadie se puede justificar por cumplirla. La ley tenía el propósito de señalarnos hacia Cristo y nuestra necesidad de un rescate.
Aunque todos los fracasos de estos personajes podrían hacernos pensar que Dios no cumpliría sus promesas, en realidad lo que él estaba haciendo era avanzar la historia hasta su cumplimiento en Cristo. Esto culmina con Jesús, según el verso 23 que ya leímos, a quien él mismo le dio el rol de Salvador. Todo el Antiguo Testamento, todo lo vivido, todos esos personajes tenían el propósito de señalar hacia Jesús como el Salvador. Tenían el propósito de demostrar, por medio de los fracasos humanos, que no hay otra forma, aparte de la gracia de Dios, para reconciliarnos con Él. Y piensen en esto, aún la muerte de Jesús, que pudo haber sido su fracaso, fue el sello de su gran victoria. La voluntad de Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, era entregarnos a Jesús como Salvador. Y Él orquestó toda la historia para llevarnos hacia ese punto. Pablo se lo dijo a los Gálatas así: el Señor Jesucristo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto suena increíblemente bueno. Tanto que Pablo sabía que iba a ser difícil de creer. Por eso cita a Habacuc en el verso 41. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Esto es tan bueno que nos cuesta creer que sea verdad. El Evangelio es tan buena noticia que desafía nuestra propia desesperanza interna y nos reta a creer algo de lo que diríamos aquí en Medellín, que de eso tan bueno no dan tanto. Pero aún así es verdad. Dios quiere salvarnos y que seamos libres por gracia. Y rechazar eso, porque no somos dignos de recibir la vida eterna, suena muy humilde, pero realmente es muy orgulloso, como ya hemos señalado. Miren la razón que Pablo da por la cual los judíos rechazaron el Evangelio y ellos se volvieron hacia los gentiles. Verso 46 al final. Pero ya que lo rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. No se juzgan dignos de la vida eterna. Ellos decían: no, nosotros no somos dignos de la vida eterna. Pues ¿cómo? Nosotros así tan pecadores y tan malos. No, Dios, ¿cómo se te ocurre ofrecernos eso? Eso suena muy humilde. Eso suena como que estamos admitiendo lo que somos. Pero es muy orgulloso, porque como decíamos hace un momento, realmente está diciendo: yo puedo solito. Que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Es verdad que no somos dignos de la vida eterna, pero la gracia de Dios nos la ofrece en Cristo, gratuitamente. Cristo cumple el propósito eterno de Dios para su pueblo: salvarlo definitivamente. Pero lo hace convenciéndonos por la historia y por nuestra propia experiencia de nuestro fracaso humano. Dios, de manera soberana, te va a demostrar tus fracasos. Dios te va a llevar a fracasar para que tú entiendas que no puedes confiar en ti mismo, para que tú te rindas a confiar exclusivamente en Él y vengas a Cristo a ser salvo por gracia y nada más que gracia. Probablemente ya lo has estado haciendo en tu vida. No es cómodo, no es agradable, pero es necesario. Entonces pregúntate en este momento: ¿cómo has fracasado tú? ¿Cómo Dios ha hecho evidente tu fracaso? Tu incapacidad para resolver tu propia vida, tu insuficiencia para estar a cargo de todo. ¿Cómo Dios te ha demostrado que tú no eres suficiente? ¿Cómo Dios te ha demostrado que tú no puedes solito, solita? Piensa en eso. Admítelo con coraje, sabiendo que Cristo dio su vida y triunfó para superar todos nuestros fracasos. Ven a la gracia de Cristo y levántate con gozo y con alegría,
Porque sí, de verdad, Él quiere que vivamos gozosos y libres en Cristo. Atrévete a creer eso. Atrévete a que Dios no quiere que andes cabizbajo y todo el tiempo mirando hacia el suelo. Que Él quiere que te levantes erguido, que alces la mirada gozosa por su gracia. No solamente para ti, sino para otros. Y sintámonos confiados para compartir esto. Miren el último detalle de cómo Dios el Padre garantiza el éxito de su misión. El verso 48 nos dice que oyendo esto los gentiles se regocijaban. Claro, ¿cómo más vamos a reaccionar a este mensaje? Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Dios ha elegido a los que van a ser salvos por la gracia de Cristo. Y todos ellos, sin excepción, van a escuchar el Evangelio, van a escuchar estas buenas noticias y van a creer. Si tú has creído, debes saber que fuiste escogido por Dios. Tu respuesta de fe es la evidencia de que Dios te había escogido. Y si tú puedes creer hoy, debes saber que Dios te está llamando porque te había elegido, porque había pensado en ti desde la eternidad pasada. En conclusión, entonces, la obra salvadora del Dios Trino jamás fracasará, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están completamente involucrados en ella y garantizan su éxito. El Padre eligió dar vida eterna y salvar, y está dirigiendo la historia, la tuya personal y la historia humana, para llevarnos a recibir gracia. El Hijo vino al mundo y triunfó sobre él, sobre Satanás y sobre la muerte, y ahora reina para perdonar y justificar a todo el que cree. Y el Espíritu Santo aplica la salvación a los elegidos, levanta liderazgo en su iglesia, la equipa para la guerra espiritual y para que supere todos los obstáculos. Entonces, recibamos el triunfo de Cristo en nuestra propia vida de fracasos. Gocémonos con Él y con aquellos a quienes Él salvó. Y no nos callemos para compartir esta buena noticia. Habrá oposición, sí, de todo tipo, pero no fracasaremos. Es la misión de Dios, es la obra de Dios, y Él la llevará a cabo con toda seguridad. Ni siquiera las puertas del infierno podrán detener el avance de la iglesia y del Evangelio. Entonces, Iglesia del Señor, levantémonos con ánimo, firmes y adelante. Cristo triunfó y nosotros triunfamos con Él. Vamos a orar. No sin antes responder al Señor, como sea que Él nos invite a hacerlo en esta mañana. Pensando en nuestros propios fracasos, pensando en nuestros propios temores, pensando en su provisión de gracia renovada hoy, suficiente, hasta que no sea necesaria, porque entonces seremos perfectos. Respondamos al Señor. Señor, nosotros como los espectadores en un estadio de fútbol, como el pueblo ante el triunfo de David sobre Goliat, o como en tantas otras ocasiones, lo que queremos hacer hoy es celebrar el triunfo de otro, es presenciar y recibir por la fe una vez más la victoria del precioso Salvador Jesucristo y entender que aún en nuestro fracaso tenemos razones suficientes para nunca perder ni el gozo ni la esperanza, porque tú has triunfado y nos haces partícipes de ese triunfo y nos invitas a compartirlo hasta lo último de la tierra, desde ahora y para siempre.
Entonces venimos un poquito más libres, un poquito más capaces de ser honestos, diciéndote lo que para ti es tan obvio, Señor, las infinitas maneras en que fallamos y fracasamos, pero también queriendo recibir esto tan bueno que solo puede venir de un corazón como el tuyo. Este mensaje de salvación por gracia, esta libertad que nos permite respirar aliviados, perdonados y justificados, gozosos. Llénanos de tu Espíritu, Señor, no solo para que celebremos esto por los siglos de los siglos, sino para que cumplamos la misión que nos diste, llevándolo tan lejos como podamos llegar. En el nombre de nuestro victorioso Salvador Jesucristo. Amén.